Comencemos este encuentro con la palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Qué bueno estar siempre atentos, todos los días a la escucha del Señor. Él nos dirige su palabra para que nosotros, conociéndola, la amemos. Y amándola, la podemos llevar a la práctica para contarle a todo el mundo que de verdad vale la pena estar siempre en permanente unión con el Señor Dios. La liturgia de hoy celebra la memoria de los apóstoles Simón y Judas, dos de este grupo de 12 que fue llamado por el Señor para luego ser enviados a proclamar la buena noticia por todos los rincones del mundo. La primera lectura para hoy está tomada de la carta de San Pablo a los Efesios y nos dice así: hermanos, ya no son extranjeros ni huéspedes, sino conciudadanos de los consagrados de la familia de Dios, edificados sobre el cimiento de los apóstoles, con Cristo Jesús como piedra angular. Por él todo el edificio bien trabado crece hasta ser santuario consagrado al Señor. Por él ustedes entran con los demás en la construcción para ser morada de Dios en el Espíritu. Palabra de Dios. Este texto nos recuerda que el Señor Jesús es Dios con nosotros y que al ser Dios es Dios para todos los pueblos de la tierra, no solamente para ese pueblo elegido que es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, ellos inicialmente pensaban que Dios era propiedad particular de ellos y que por lo tanto nadie más podía ser parte de su fe en Yahvé, en el Dios uno y único. Ahora, cuando el Señor comienza a proclamar el Evangelio, seguramente se va acordando también de lo que ya había anunciado el profeta, que vendrán de todos los rincones del mundo para encontrarse con el Señor en Jerusalén. Ahora Jesús llama a todas las personas que Él quiere. ¿Para qué? Para construir con Él el nuevo pueblo de Dios, en el cual ya nadie será extranjero, sino que en este pueblo nuevo de Dios, que es la Iglesia, fundamentada por el Señor Jesucristo, tienen cabida absolutamente todos, los del pueblo de Israel, las personas que no pertenecen a Él, los paganos, y todos estamos llamados entonces a ser parte de este hermoso pueblo. Y al ser parte de este pueblo de Dios, estar totalmente convencidos de que nuestra tarea, como decíamos ayer, es ser esa semilla que lentamente va germinando hasta convertirse en un arbusto en el que todos tengan cabida. Por eso nuestra tarea es estar atentos para proclamar, como dice Pablo, a tiempo, a destiempo, con ocasión y sin ella, la palabra de Dios. Estar atentos en el servicio a nuestro prójimo. Estar, como dice San Pedro, dispuestos a dar razón de nuestra fe. Estamos construyendo el edificio, pero no el edificio de ladrillos común y corriente donde nos solemos reunir cada 8 días, el edificio de la iglesia, no. Construimos el edificio de la iglesia, y de la iglesia somos parte todos nosotros, los bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no basta ser bautizados para decir pertenezco a la iglesia, pueblo de Dios. Es necesario vivir lo que nosotros creemos, practicar todo lo que el Señor Dios nos dice permanentemente, estar entonces en camino permanente con el Señor para poder decirle al mundo que de verdad somos el pueblo de Dios,
peregrino en todos los rincones del mundo. Salmo 19. Los cielos proclaman la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. Un día le pasa el mensaje a otro día, una noche le informa a otra noche. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que se oiga su voz, a toda la tierra alcanza su discurso, a los confines del mundo su lenguaje. La ley del Señor es perfecta, devuelve el silencio. El precepto del Señor es verdadero, da sabiduría al ignorante. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y el Evangelio está tomado de San Lucas, capítulo 6. Nos dice así: por aquel tiempo, Jesús subió a una montaña a orar y se pasó la noche orando a Dios su Padre. Cuando se hizo de día, llamó a los discípulos, eligió de entre ellos a 12 y los llamó apóstoles: Simón, a quien llamó Pedro, Andrés su hermano, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago hijo de Alfeo y Simón el rebelde, Judas hijo de Santiago y Judas Iscariote el traidor. Bajó con ellos y se detuvo en un llano. Había un gran número de discípulos y un gran gentío del pueblo, venidos de toda la Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y de Sidón, para escucharlo y sanarse de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban sanos, y toda la gente intentaba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Hermosísimo texto con un pleno sentido vocacional. Dios quien llama. Y a los ojos del evangelista San Lucas, quien nos lo propone, él ve que se encuentra frente a un momento muy importante en la vida del Señor. Por eso nos lo presenta en la montaña y haciendo oración. Allí ha pasado toda la noche orando. Cuando el Señor va a tomar una decisión muy importante, siempre busca estar a solas para dialogar con Dios su Padre y nuestro Padre, para orar. Y la decisión que ahora va a tomar es elegir a un pequeño grupo. Son muchos los discípulos que le están siguiendo. En alguna parte el Evangelio nos dice que son 572. Y este día, de entre todos ellos, de todos estos discípulos, el Señor escoge a 12 y los nombra apóstoles. El discípulo es una persona que está siempre atenta a la escucha del maestro, una persona que está atenta viendo al maestro para conocerlo, para saber muchas cosas de él y para estar entonces siempre dispuesto a hacer su voluntad. Y el apóstol es sencillamente alguien que sale de entre los discípulos elegido por el Señor para luego ser enviado a la misión. El Señor elige a 12 y aquí el texto nos dice quiénes son con sus nombres concretos. Es que el nombre es muy importante en el texto bíblico. Es tan importante que por eso el Señor le cambia el nombre a Simón por Pedro. Pedro igual roca, para indicarnos que Pedro recibe del Señor una misión bien particular, muy particular. Cuando el Señor está con sus discípulos, antes de ascender al cielo,
impone las manos sobre Pedro y le dice: tú eres Pedro y sobre ti edificaré la iglesia. Pues el Señor, cuando llama a los 12, fundamenta su iglesia imponiéndole las manos a Pedro, como quien dice: la verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo tiene la misma edad de Jesús, o sea, tiene 2021 años. Si no tiene esta edad, entonces no es la iglesia del Señor Jesucristo. Si la iglesia no está construida sobre el cimiento de los 12 apóstoles, cuya piedra angular central es Cristo el Señor, entonces tampoco es la iglesia verdadera. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo es la fundamentada por Él. Desde el momento en que impone sus manos sobre la cabeza de Pedro, constituyéndolo como el primero, el centro, siendo Él, decía, la piedra angular. La iglesia de Jesucristo es una y única, porque Dios, siendo 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es uno y único. Y la iglesia es una y única porque también el sacrificio de Cristo en la cruz es uno solo. La iglesia entonces es ese hermoso edificio que el Señor Jesús comenzó a construir. ¿Y por qué elige a 12 varones? Los elige también como continuando ese antiguo pueblo de Israel, el que se fundamentó en 12 tribus. De tal manera que el Señor aquí está simbolizando con los 12 apóstoles que la iglesia se constituye en el pueblo nuevo de Dios. La iglesia es eso, el pueblo de Dios, el nuevo pueblo de Dios, y de la iglesia hacemos parte nosotros. Los discípulos entonces tienen una tarea muy importante: ir por todo el mundo construyendo iglesia, construyendo comunidades. Y claro, siempre con el aporte de tantas personas que desde el primer momento estuvieron allí también con el Señor Jesús. Toda esta cantidad de discípulos, a quienes el Señor no los llamó apóstoles, pero que siempre estuvieron escuchándolo, conociéndolo, y luego también son enviados en misión de 2 en 2. Aquel día el Señor entonces elige a 12, pero también aprovecha para enseñar. Por eso, en torno al Señor Jesús y a los 12, se reúne un gran número de personas, de discípulos y de gente venida de distintos lugares de toda Judea, de Jerusalén, extranjeros inclusive de Tiro y de Sidón, para escucharlo, pero también a estar atentos porque muchos de ellos llegan enfermos y desean que el Señor les imponga las manos y los sane. De tal manera que el Señor, sanando a aquellas personas y expulsando espíritus inmundos, nos está haciendo, dando unos signos a través de los cuales nos está diciendo quién es Dios y qué desea Dios de nosotros. De Él salía toda la fuerza que sanaba a la gente. El Señor Jesús es Dios, por eso obra. Él es el dueño de la vida, por eso devuelve la vida, curando a tantas personas que con fe lo buscan, lo desean. Y muchas de estas personas curadas, finalmente lo leemos en el texto del Evangelio, finalmente comienzan también a seguir con Jesús. Agradezcámosle al Señor. Nosotros estamos en la iglesia fundamentada por el Señor. Es la tradición apostólica que llega hoy hasta nosotros. Pongámonos en sus manos agradeciéndole el que nos llama a la fe, el que nos haya consagrado por el bautismo como miembros de su pueblo, la iglesia, y que nos llene de su Espíritu Santo,
para que donde quiera que estemos, también nosotros vivamos como verdaderos discípulos suyos, discípulos misioneros, siempre dispuestos a escucharlo, a conocerlo y a ir a tantas partes para darlo a conocer a otras personas. Qué maravilloso poder compartir el don de la fe. María Inmaculada, Madre de la Iglesia Auxiliadora de los Cristianos, ruega por nosotros. San Juan Bosco, ruega por nosotros. Que el Señor Dios te bendiga a ti y a tu familia en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.